Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a compartir el resumen del libro Tango Satánico de Laszlo. Empecemos. Biografía de Laszlo Krasznahorkai, autor de la novela Tango Satánico. Nació en Gyula el 5 de enero de 1954. Es uno de los escritores húngaros contemporáneos más importantes y actualmente una de las figuras cumbres de la literatura mundial. Su obra, densa, exigente y de una visión sombría y poética, le ha valido el Premio Nobel de Literatura en el 2025. Por su obra convincente y visionaria, que en medio del terror apocalíptico reafirma el poder del arte. Orígenes y formación académica. Nacido en la pequeña ciudad de Gyula, cerca de la frontera con Rumania, este entorno periférico de Hungría influyó profundamente en su sensibilidad literaria. Estudió en la Universidad de Szeged Derecho 1973 a 1976 y continuó su formación en la Universidad de Eötvös Loránd de Budapest en 1976 a 1983, donde estudió lengua y literaturas húngaras, donde su tesis se centró en la obra de Sándor Márai, un escritor exiliado. Tras graduarse, comenzó a trabajar como editor antes de dedicarse por completo a la escritura. Su vida ha estado marcada por estancias largas en el extranjero, incluyendo Alemania y Japón, donde la influencia de la espiritualidad oriental, especialmente el budismo, se haría palpable en obras posteriores. Gracias a su estilo, es apodado el maestro del apocalipsis o el cronista de los apocalipsis postmodernos. Su estilo literario es inconfundible y desafiante, ya que hace uso de prosa sin pausas, donde su marca más distintiva es el uso de frases de extrema longitud, a veces de páginas enteras que fluyen sin apenas puntos. Sus oraciones subordinadas se encadenan creando un torrente verbal que busca capturar el pensamiento en movimiento, evitando los saltos de párrafo y forzando al lector a un ritmo hipnótico y envolvente. Él mismo ha dicho que el punto final es un privilegio que solo le corresponde a Dios. En cuanto a sus temas centrales, su universo literario aborda la decadencia social y moral, la desesperanza, el caos, el terror apocalíptico y la ruina espiritual de la modernidad. Sus personajes suelen ser marginales, borrachos o individuos al límite, sumidos en la atmósfera totalitaria y la brutalidad de la Hungría de la era comunista y postcomunista. A pesar de la atmósfera sombría, el autor busca y reafirma el poder del arte, la creación y la belleza como un acto de resistencia y revelación frente al caos y la ceguera del mundo. Su obra ha sido comparada con la desesperación profética de Fyodor y Nikolai y con la visión tragicómica de la condición humana de Samuel Beckett, influencia que el propio Krasznahorkai ha declarado. En cuanto a sus obras claves, tenemos 1985, Tango Satánico, su primera novela y obra más emblemática, retrato de una comunidad rural húngara en decadencia, esperando a dos personajes que creen muertos. 1989, Melancolía de la Resistencia, una novela donde muestra el desorden social, el miedo y la lucha entre el orden y el caos en un ambiente totalitario. 1999, Guerra y Guerra, la historia de un archivista que viaja por el mundo obsesionado con salvar un manuscrito. 2008, Descendió a la Tierra, una serie de relatos sobre el papel de la belleza y la creación artística en un mundo de impermanencia y ceguera, con fuertes influencias orientales. Su colaboración con el húngaro Béla Tar es crucial, ya que Tar adoptó dos de sus obras más importantes, Tango Satánico en 1994 y Melancolía de la Resistencia, adaptada como armonías de Werkenstein en el 2000, creando películas de ritmo hipnótico y una estética sombría que reflejan la visión apocalíptica del escritor. Reconocimientos y legados. Además del Premio Nobel en Literatura del 2025, ha recibido otros premios importantes que reconocen su valía. Premio Kossuth 2004, el máximo galardón de Hungría.
Premio Man Booker Internacional 2015 por el conjunto de sus obras, Premio Fomentor de las Letras en el 2024. Krasnor-Kay propone una ética de la escritura basada en la lentitud, la atención al lenguaje y la profundidad, lo que representa un acto de resistencia frente a la saturación de información. Su obra difícil, pero luminosa, se erige como una de las conciencias más agudas de nuestro tiempo, confirmando que el arte que busca la verdad es el último refugio frente al caos. La concesión del Premio Nobel de Literatura en el 2025 no fue solo un reconocimiento a una carrera, sino la confirmación de la necesidad urgente de su voz en el siglo XXI. Por su obra convincente y visionaria, que en medio del terror apocalíptico reafirma el poder del arte. La Academia Sueca validó su estética y la desesperanza como un espejo de nuestro tiempo. Hoy sigue escribiendo desde el margen de Europa Central, manteniendo su compromiso con una prosa que es deliberadamente difícil, lenta y exigente. Su obra se alza como un acto de resistencia radical contra la inmediatez y el ruido contemporáneo, proponiendo que la atención profunda al lenguaje y la decadencia es el único camino hacia una revelación de la belleza. El cronista del Apocalipsis no solo ha sobrevivido a sus propias profecías literarias, sino que ha establecido firmemente como una de las conciencias más agudas y necesarias de la literatura mundial. Su legado no es de consuelo, sino de verdad. El arte, en su forma más elevada y oscura, es el único bastión frente al caos. Primera parte. Capítulo 1. La noticia de que llegan. Una mañana gris, casi inmóvil, de finales de octubre, Futaki despierta de golpe. Lo han arrancado del sueño unas campanadas. Son esporádicas, vibrantes, casi triunfales. Pero lo que más lo descoloca no es el sonido, sino su origen. No deberían existir, no allí. A lo lejos, hacia el suroeste, queda la vieja ermita de los Hodge-Maze, o lo que queda de ella, una torre derrumbada desde la guerra, sin campana alguna. La ciudad está demasiado lejos para que el viento arrastre su repique, y, sin embargo, el sonido está ahí, cerca, muy cerca. Futaki, incrédulo, piensa que proviene del molino. Se incorpora lentamente con ese andar renqueante que ya lo caracteriza, y mira por la ventana. La explotación aún duerme bajo la luz azulada del alba. Nada se mueve, solo la ventana del doctor está iluminada. Él no ha podido dormir a oscuras durante años. Las campanadas vuelven como oleadas. Futaki abre la ventana para escucharlas mejor, aspirando el aire húmedo, acre, helado. Pero en cuanto se asoma, el sonido se esfuma y queda el silencio. Un silencio tan denso que parece anunciar una amenaza. Aquello lo inquieta profundamente. El cielo no promete nada bueno. El recuerdo del verano devastado por langostas aún pesa sobre la tierra. Y, por un instante, Futaki cae en un pensamiento casi visionario. Ve las estaciones pasar ante sus ojos en una misma rama de acacia. Siente el tiempo como una línea recta y cruel que atraviesa la eternidad. Se ve a sí mismo suspendido entre el nacimiento y la muerte, atrapado en un destino que ya parece escrito. Cuando vuelve al interior, la cocina lo recibe con su habitual miseria. Manteca rancia, ollas desordenadas, todo impregnado por ese abandono que se ha extendido por la explotación desde su desmantelamiento. Futaki sabe que tarde o temprano tendrá que marcharse de ese lugar. Lo dice en voz baja. Aquí no puedo quedarme. Mañana a más tardar me voy. Pero el descanso le es esquivo. Y justo cuando está a punto de dormirse de nuevo, las campanas suenan otra vez. Lo sobresaltan como si fueran una señal o un aviso. La señora Smith, quien duerme a su lado, despierta también, pero por algo distinto. Una pesadilla. Una visión aterradora en la que un desconocido intenta entrar en la casa, rompiendo puertas mientras ella no logra gritar. Aunque ríe después, aliviada, Futaki sigue inquieto por las campanas que él sí escuchó. Y entonces sucede algo que acelera el pulso de ambos. El portón de atrás chirría. La mujer se estremece y asegura que es él, que presiente su llegada.
Futaki intenta calmarla. Smith y Craner deberían estar aún lejos, reuniendo el ganado en el secadal. Pero la tensión crece y Futaki se apresura a vestirse para no ser descubierto. Su presencia allí, en la casa de los Smith, podría costarle lo único que espera recibir tras 8 meses de trabajo: su paga. Buscando escapar sin ser visto, baraja opciones. Las ventanas están vigiladas, el pasillo es un riesgo, y su bastón, ha quedado afuera. Si Smith lo ve, sabrá que Futaki estuvo allí, y no habrá dinero para él. Se esconde, escucha, espera. Finalmente, consigue simular una llegada normal, golpeando la puerta desde afuera y fingiendo sorpresa al encontrar a Smith dentro. Tras un tenso intercambio, queda sobre la mesa la verdadera situación. Smith y Craner planeaban fugarse con todo el dinero, y Futaki, aunque furioso, acepta lo inevitable. Los tres dividirán la suma. El pacto es frágil, forzado, pero necesario. La lluvia empieza a caer mientras Smith, exhausto, se duerme sobre la mesa. La señora Smith empaca un baúl en silencio y Futaki vigila por la ventana, imaginando un futuro improbable, una nueva vida en el sur, agua caliente en una palangana y un invierno más amable que aquel que los aplasta allí. Pero la explotación está muerta y también sus oportunidades. Dentro de ese ambiente opresivo, la tensión se enciende nuevamente, la lluvia arrecia. Futaki, inmóvil ante la ventana, ve un rostro difuso reflejado en el vidrio, su propio rostro, desgastado, envejecido, empobrecido por el tiempo y la miseria. Algo se quiebra dentro de él. Minutos después, la señora Halix llama desde afuera. Es una presencia perturbadora, siempre mirando, siempre vigilante. Mientras los tres habitantes de la casa se ocultan en la oscuridad, temen que ella haya visto más de lo debido, y el silencio se vuelve insoportable. Cuando finalmente logra entrar la luz y se restablece la calma, la señora Smith trae consigo una noticia que atraviesa la habitación como un rayo. Dice que Irimias y Petrina vienen hacia aquí, que los han visto, que están regresando a la explotación. Por un instante nadie reacciona. Es imposible, Irimias y Petrina llevan muertos 1 año y medio. Eso dicen, lo sabe todo el mundo. Pero la posibilidad crece, la duda se instala y algo se remueve en lo más hondo de Futaki. Recuerdo, sospecha, esperanza. Si regresan, ¿qué significa? ¿Qué se pone en marcha? ¿Acaso no fue siempre Irimias quien, de un modo u otro, movió los hilos del destino de todos allí? Para Smith, todo es un engaño, una trampa destinada a obligarlos a abandonar su escondite y el dinero. Para la señora Smith, en cambio, es una posibilidad real y peligrosa. Para Futaki es casi una revelación. La tensión estalla entre ellos, los insultos, las recriminaciones, el miedo al porvenir y a las deudas morales se mezclan en un ambiente irrespirable. Entonces ocurre algo decisivo. Futaki anuncia que irá a la fonda para comprobarlo con sus propios ojos. Ese simple gesto, esa decisión de salir a la tormenta en busca de la verdad, separa inevitablemente a los tres. La unidad forzada se quiebra. El capítulo concluye con Futaki y Smith caminando bajo la lluvia intensa, rumbo a la carretera, empujados por el viento y por el rumor que ya todos parecen conocer. Irimias y Petrina vuelven, o al menos eso dicen. Y algo, lo sabemos, está a punto de cambiar para siempre. Capítulo 2. Resucitamos. Este capítulo comienza en un ambiente totalmente distinto al capítulo anterior. Aquí la historia no transcurre en la explotación ni en el pueblo, sino en un edificio gubernamental, un lugar burocrático, oscuro y opresivo. En este sitio están Irimias y Petrina, quienes previamente habían sido considerados muertos por los habitantes del pueblo y quienes son los actores principales de este capítulo. Irimias y Petrina están sentados en un pasillo interminable, con un ambiente hostil. Luces de neón, paredes grises, funcionarios rígidos y fríos, relojes que no marcan la hora correcta. Ellos esperan afuera de esta oficina a ser llamados por el jefe, porque recibieron una situación que les exige presentarse por una sombra de sospecha respecto a su identidad y a las actividades dentro de esa ciudad. Mientras esperan, ellos hablan sobre la corrupción,
lo absurdo del sistema, los funcionarios, la vigilancia, la servidumbre, la falta de humanidad. Y es durante esta espera interminable que Petrina empieza a perder la paciencia. Habla en voz baja, lanza comentarios negativos, se queja del frío, de la humedad, de la gente, mueve las manos, mira el techo, mira el suelo y mira especialmente las manecillas de reloj, las cuales los ponen nerviosos. Mientras tanto, Jeremías observa todo, pero se mantiene firme. No se desespera, pero está tenso. Se nota que está midiendo cada movimiento, cada gesto de los funcionarios y las personas que ahí están. Finalmente, después de esta larga espera, son llamados a entrar. El ambiente dentro es todavía peor. Montones de papeles y un jefe que ni siquiera los mira y los trata con poca amabilidad. Cuando entran, el jefe les hace preguntas sobre quiénes son, de dónde vienen y por qué han estado tan ausentes. Les revisa los documentos, los humilla y los confunde. Hay un tono de sospecha constante, como si estos fueran criminales. En el interrogatorio, Jeremías mantiene su dignidad, responde con calma, con cautela, pero sin perder la postura. Mientras tanto, Petrina está aterrado, tartamudea, se enreda, dice cosas y luego se confunde, como si temiera que una palabra equivocada lo borrara del mapa. El capitán, que es el que los está interrogando y es su jefe, los presiona, luego suaviza el tono, luego vuelve a presionar. Es un juego de manipulación. Al final, después de muchas preguntas y de una larga discusión e intimidación, les da órdenes, les dice dónde deben viajar, a dónde deben presentarse, a dónde deben dirigirse y cómo deben reportarse ante ellos. Es decir, estos quedan atrapados en un sistema en el que no pueden elegir. Después de esta discusión y de esta tensión entre el jefe y las personas, salen por fin del edificio, empapados otra vez por la lluvia, están exhaustos. Retomar el aire libre no es un alivio, porque afuera los espera otro conflicto, la decisión de volver al pueblo. Jeremías dice que quiere regresar al pueblo, o que deben regresar a la explotación. Pero aquí ocurre algo importante. Petrina no quiere ir. Petrina no quiere ir, y es que se detiene en seco. Mira el camino lleno de barro y dice que no quiere volver, que ese lugar no le trae nada bueno, que prefiere irse a cualquier otro sitio, que no le gusta cómo lo miran en el pueblo, ni cómo hablan, ni lo que recuerda de ellos. Tiene miedo, pero también rabia acumulada. Por primera vez se atreve a cuestionar a Jeremías, quien siempre ha sido su guía y quien siempre lo ha mandado. Y Jeremías lo escucha sin moverse, no grita, no se altera, pero su autoridad es brutal. Le responde con pocas palabras, casi cortantes, dejando claro que no hay opción, que deben volver, que es su obligación, que hay cosas que deben hacer allí. Petrina protesta, intenta convencerlo, pero es inútil. Jeremías lo mira fijamente y prácticamente le dice: ¿estás conmigo o estás solo? Al final, aunque Petrina no quiera, decide seguir el camino con su amigo. Y es ahí, durante todo este camino, en el que se embarcan en un espacio lleno de lluvia, de barro, en un camino hostil. Y justo cuando están cerca o llegando a este pueblo, aparece un niño dentro de un montón de malas hierbas. Un niño que los alcanza y el cual ellos escuchan el ruido y él les dice: esperen, soy yo. Era un muchacho como de 12 o 13 años que sufría por el frío que estaba pasando en ese momento. Petrina es el primero que lo mira y lo reconoce y le dice como: ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué estás tan perdido? Y él le dice que se iba a cumplir lo que le prometió. Y era que aparentemente estos les habían prometido al niño, que se llamaba Kelemen, que si decía que ellos habían muerto, lo ayudarían a tener un encuentro con la señora Smith. Petrina, al escuchar al niño decir que si iba a cumplir su promesa, lo coge de la oreja y le grita enfurecido. El muchacho se suelta la mano y grita con una mirada desafiadora:
pelean hasta que Jeremías se entromete y los quita. El muchacho sigue hablando con ellos y les dice que si no le van a ayudar con la señora Smith, le puede ayudar con la muchacha del fondista. Ellos se indignan, discuten, pero siguen en el camino, en este camino lleno de barro, de lluvia y de una total desesperanza. Cuando van en el camino, el muchacho Keleme le dice que está bien, que si no le quieren cumplir una promesa, él tampoco le va a mostrar la foto que tiene guardada en su bolsillo, a lo cual no alcanzan a escuchar, pero después, como no le escuchan, él repite y repite, y Petrina lo escucha, y le dice como muéstrame la foto. Keleme saca la foto, se la muestra y es una foto en la que aparece Jeremías, Petrina hace mucho tiempo. Pero el muchacho le dice que no se las va a dar y que no se las va a mostrar más porque ellos no han cumplido su promesa. De ahí siguen el camino. El niño sigue a estos dos hasta que comienza a decirles cómo están las personas del pueblo. Cómo está el doctor, cómo está la señora Smith, cómo está Futaki, cómo está el fondista, cómo todo ese ambiente no ha cambiado. Le dice que sigue siendo el mismo ambiente, que nada ha cambiado, que siguen trabajando. Y finalmente, desde lejos, se ve o se observa la ventana de la fonda, la cual se oye tranquila. Y el capítulo termina en la cual ellos llegan a la fonda. Capítulo 3. Saber algo. El capítulo 3, titulado Saber algo, se centra casi por completo en la figura del doctor, un hombre ya envejecido, solitario y obsesionado con registrar cada mínimo detalle de la explotación en la que vive, pues considera que la única forma de resistir al derrumbe general que los rodea es mantener intacta la memoria. La escena se abre con él sentado en su puesto habitual junto a la ventana, leyendo un libro de geología, pero con la atención más puesta en lo que ocurre fuera que en las páginas. La narración contrasta desde el inicio la aparente calma del doctor, que lee sobre hundimientos geológicos y mares antiguos. Con su vigilante estado mental, su cuerpo apenas se mueve, pero su vista, su oído y su conciencia están desplegados hacia afuera, como si cada sonido del viento o cada sombra que cruza la explotación pudiera revelar algo decisivo. El doctor ha colocado su sillón lleno de mantas y un abrigo de piel en una posición milimétricamente calculada por años de experiencia, lo que le permite observar, sin girar la cabeza, toda la zona frente a su casa. Apenas necesita mover los ojos para captar cualquier particularidad. Él ha elegido ese rincón no por comodidad, sino por estrategia. Si se mueve, incluso un poco, podría perder un detalle, y para él perder un detalle equivaldría a aceptar que ya no controla nada, que se ha quebrado la única defensa que le queda contra el caos. Mientras repasa mentalmente la historia geológica de la región húngara, el doctor interrumpe la lectura para observar la explotación a través del hueco entre la cortina heredada de su madre, estampada con flores, y el marco de la ventana carcomido. Esa cortina vieja, sucia, ya no forma parte de su ritual de vigilancia. Deja entrar la luz justa y le permite mantener la ilusión de que nada ha cambiado allí dentro, aunque todo afuera se esté pudriendo. Desde la abertura retiene los movimientos de la gente y del paisaje, mientras además en cómo llegó a esa rutina. Recuerda que meses atrás comprendió que era inútil intentar cualquier tipo de cambio. En aquel momento, cuando decretaron el desmantelamiento de la explotación, él decidió no marcharse hasta recibir la resolución que anulase su suspensión, resolución que nunca llegó. Ese día vio cómo la explotación era desmembrada. Las familias empacaban, los camiones se llevaban las cosas, los trabajadores corrían y gritaban como si se tratara de una evacuación bélica. Aquella imagen, la sensación de que el lugar había sido condenado a muerte, marcó profundamente al doctor. A partir de entonces entendió que él, un solo hombre, no podía combatir la fuerza implacable de la decadencia. Era una fuerza que no solo destruía casas y muros, sino también árboles, animales y orden cotidiano, y la propia dignidad de quienes vivían allí. Esa comprensión lo llevó a asumir otro tipo de lucha, la lucha por conservar la memoria de todo. Si el mundo se estaba descomponiendo, él se propuso no permitir que el olvido terminara el trabajo,
Por eso decidió observarlo todo, sin descanso, anotarlo todo, incluso aquello que para cualquiera resultaría ridículo, la posición de unas hebras de tabaco sobre la mesa, la dirección del vuelo de las ocas salvajes, las pausas entre los pasos de algún vecino, los movimientos más mecánicos de los gestos humanos. Todo le parecía parte de un orden implícito. Si lo registraba, no desaparecería del todo y eso le permitiría resistir la desintegración. Estando en ese estado de alerta, el doctor percibe un movimiento enfrente. Cree que ve el rostro borroso de Futaki a través de la ventana de los observa mejor y efectivamente es Futaki, asomando la cabeza con expresión temerosa, como si buscara en el cielo la causa de algún peligro. Intrigado, el doctor busca entre su pila de cuadernos el que tiene el nombre de Futaki escrito. Lo abre en la página correspondiente y anota un registro breve. Futaki teme algo. Al amanecer, miraba alarmado por la ventana. F teme la muerte. Esta manera de registrar no es una metáfora. El doctor clasifica, fecha y describe obsesivamente las conductas de todos los habitantes de la explotación. A veces añade características de carácter, otras solo registra comportamientos visibles, pero siempre desde la certeza de que cada dato será útil algún día para reconstruir un orden quizás ya no exista. Después de esa anotación, la lluvia comienza a caer con fuerza. El doctor observa cómo se forman riachuelos en cuestión de minutos, cómo el terreno se hunde por el peso del agua. Cada acción suya parece un acto de resistencia contra la descomposición. Abrir la lata, comer sin urgencia y completar una acción hasta el fin. Después decide llenar de nuevo la copa y continúa leyendo sobre los mares prehistóricos de la llanura húngara. La tensión narrativa se intensifica cuando reaparecen las campanadas misteriosas. Ese sonido ya había despertado a Futaki en el capítulo anterior y ahora vuelve en medio de la lluvia. El doctor, al oírlas, reconoce que no había imaginado nada la noche anterior. El sonido es real, concreto, aunque imposible de ubicar. Lo escucha fugazmente como una pulsación remota que llega por oleadas entre el viento y la lluvia. Intenta determinar su dirección, pero antes de poder hacerlo el sonido desaparece, dejándolo con una sensación de vacío insoportable. Para él esas campanadas se sienten como un mensaje, como la promesa de que aún hay algo por descubrir, pero que puede dar forma a su confusa esperanza. El doctor reacciona a ese sonido de manera casi mística. Siente que ha escuchado la melodía de la esperanza perdida, una frase que refleja cuán profundamente necesita encontrar sentido incluso a las señales ambiguas. Mientras tanto, Futaki vive su propio drama. Viene avergonzado, cubierto de barro, con la nariz fracturada y el labio partido. Luego de una noche degradante en la fonda, donde la cual fue insultado y vomitó en el exterior bajo la lluvia. Va por la explotación sintiéndose un idiota, buscando lavar su vergüenza física y moral. El lector observa el deterioro y entiende que tanto él como los demás habitantes caminan en medio de la misma decadencia que el doctor intenta documentar. El fondista lo ayuda a limpiarse, le da ropa y le ofrece comida, pero toda interacción parece teñida por la sospecha, el miedo y el desorden creciente de la comunidad. En el exterior, Irimias continúa ejerciendo su influencia sobre la gente de la fonda, hablándole sobre la niña desaparecida, sobre la maldición que pesa sobre la explotación y sobre la supuesta responsabilidad colectiva. Sus discursos, llenos de insinuaciones, aumentan el clima de culpa y temor entre los habitantes. La narración alterna esos discursos con la obsesión silenciosa del doctor, creando un efecto de simultaneidad. Mientras la comunidad se entrega a la manipulación emocional y la histeria, el doctor continúa intentando registrar el mundo como si la precisión pudiera salvarlo. Finalmente, en el momento en el que el doctor vuelve a su libro, las campanadas suenan por segunda vez, más claras. Esta vez su reacción es inmediata. Se pone el abrigo apresuradamente, coge cigarrillos y cerillas y se dispone a salir. Esta decisión marca un punto de quiebre. El doctor, que durante años no se movió de la ventana, ahora se levanta impulsado por una necesidad urgente de saber algo, convencido de que esas campanas sostienen la clave que hace falta en su diario, la pieza que podría darle sentido al caos. El capítulo cierra justo cuando él sale, lleno de expectativas y ansiedad, decidido a encontrar el origen de los sonidos antes de que desaparezcan de nuevo, como si de ello dependiera la salvación de su mente.
Capítulo 4. La labor de las arañas 1. El 8 acostado, signo del infinito. En este capítulo inicia con Quereques, el granjero, diciendo si pueden encender la estufa. Las moscas zumbaban alrededor de la lámpara, el fondista pestañeando somnoliento con el ruido de la lluvia. Miraba las moscas y decía, la puta que os parió. Halix estaba en un rincón de la puerta, sentado y solo observaba a su alrededor. Quereques repitió si podría encender la estufa. El fondista miró con risa a Halix, pero luego, ante las palabras de Quereques, el cual le dijo, no finjas, cabeza de huevo, el fondista se encogió acostado en la silla y asustado. Quereques se acercó al fondista para pedir una botella de vino. Este procede a esconderse en el almacén. Halix solo observaba lo que estaba pasando. Quereques pide otra botella de vino y en ese momento estaba impaciente porque el fondista no salía del almacén. Mientras le pregunta a Halix que qué pasaba, que por qué el fondista no salía. En ese momento el fondista sale y entrega la botella de vino. Cada quien vuelve a su sitio. En un momento Halix se acerca al fondista pidiéndole un vaso de vino y este le responde, luego ya vendrá Smith y tal, tú ya sabes. Al final pues el fondista le da el vaso y Halix vuelve a su asiento. Unos minutos después Quereques estaba borracho y el fondista le pregunta a Halix que qué está pasando allá. Halix le responde, ¿dónde? ¿En la Casa de la Cultura? Allá nada en especial. Ahí entre ellos dos hay como una conversación sobre lo que estaba pasando en la Casa de la Cultura, que Halix estaba con su esposa mirando una película. De pronto un fuerte relámpago cayó muy cerca de la fonda y en ese momento alguien tocó a la puerta. El fondista escuchó pero pues no la quiso abrir. Tiempo después la abren y era Kelemen. Este llegó muy empapado por la fuerte tormenta y le pregunta al fondista que por qué no le abre. El fondista solo evade la pregunta. Entonces este se sienta y el fondista está como pensativo porque no sabe por qué Kelemen llegó a esa hora y en esa fuerte lluvia. Entonces al final le pregunta el fondista a Kelemen que de dónde viene y este le dice que de la casa. Halix está sorprendido y le dice que la casa está a medio día de camino. El fondista le pregunta si llegó a pie y Kelemen le responde que no, que llegó con caballos y en el carro. Estaban consternados porque Kelemen, que era el revisor, no les decía nada, entonces ellos siempre estaban como pensativos de su llegada. Entonces Kelemen empezó a hablar y la señora Halix buscó la Biblia preocupada porque pues Kelemen al empezar a contar, pues ella lo primero que pensó fue en rezar, entonces ella gritó resurrección. Al oír el grito, Kelemen alzó la cabeza asustado. El revisor saltó del asiento y el fondista dio un paso hacia atrás. No le creyeron. Y el fondista entró al almacén preocupado, no podía creer en la resurrección. Entonces él empezó a sobrepensar mucho y la única manera como de estar tranquilo era empezar a hacer las cuentas de la fonda, pues para tratar de sobrellevar su asombro, pero él no lo creía. Él decía que había pasado un accidente y que eso no podía pasar, eso de la resurrección. Afuera estaba Halix, se da cuenta que el fondista está mucho tiempo en el almacén. Al final el fondista salió del almacén y habían varias personas en la fonda, entre esos Irimías. Irimías saluda al fondista y le dice, hola amigo, ¿cómo estás? Ahí comenzaron a hablar. De pronto alguien sale de la fonda y pues se va caminando y en el camino se encuentra alguien que le dice que Irimías había tenido una reunión con unos comerciantes de armas de caza. Bueno, mientras tanto pues en la fonda
Alex y su señora tienen como una conversación religiosa y ella le dice que sí tiene que creer en eso. Y de pronto llega la señora Smith. Ella se para en la puerta y pues el fondista, muy apresurado, la lleva a una mesa y le pregunta qué quiere tomar. Ella le dice que un aguardiente y corre a traérselo. De pronto el fondista le pregunta a la señora Smith que si ella ya estaba enterada de lo sucedido y ella le dice que si eso sí era verdad y él le dice sí, claro que sí. Entonces ella estaba muy feliz y empezó a imaginarse muchas cosas. Su mente revoloteaba con Jeremías, que era su gran amor. Empezó a pensar muchas cosas como buenas, a sobrepensar como un futuro con él. Y mientras tanto, pues ahí mismo en la fonda, pues se siente un ambiente tenso, pues el fondista empieza a encender la calefacción porque el granjero y la señora Alex le habían dicho que la encendiera. Entonces la señora Alex dice que hay un olor raro y empieza a mirar de dónde proviene. Entonces ella se arrodilla y justo al rozar el suelo dice: es la tierra. Capítulo 5. Esto se descose. Este capítulo gira alrededor de Stike, la hermana menor de los orcos, una niña frágil, tímida y siempre ansiosa por encajar en una familia que casi nunca le muestra cariño. Desde muy pequeña ha vivido entre órdenes, gritos, indiferencia y reproches. Tras haber pasado una temporada internada en una institución, regresa a una casa que ya no siente suya, donde cualquier movimiento puede convertirse en motivo de burla o castigo. Por eso desarrolla la costumbre de esconderse en los rincones, sobre todo cerca de la cocina, desde donde podía observar todo y de paso estar pendiente cuando la mamá la llamara. En medio de este ambiente hostil, Stike encuentra un refugio secreto, un viejo palomar abandonado en el desván. Allí, escondida entre maderas húmedas, lluvia y silencio, siente por fin un poco de paz. Nadie la vigila, nadie la insulta, nadie le exige comportarse de cierta manera. Solo tiene 2 recortes de revista que funcionan como ventanas hacia un mundo más amable. Ese palomar es su único territorio propio, el único lugar donde puede respirar sin miedo. Esa tranquilidad cambia cuando Sanji, su hermano mayor, conocido por su crueldad impredecible, un día se acerca a ella con un gesto inusual de amabilidad, le ofrece un chocolate y le revela un secreto, que Stike recibe como si fuera un milagro: la existencia de un árbol del dinero. Según Sanji, si enterraba unas monedas en un sitio adecuado y las regaba todos los días, al cabo de un tiempo brotaría un árbol con un follaje espeso de oro. Stike, que lleva meses escondiendo unas pocas monedas que considera su tesoro, pues las ha recolectado desde Semana Santa, cuando las personas que lo visitaban se las daban. Cree que en esa historia con una inocencia conmovedora. Piensa que si el árbol crece, podrá finalmente ganarse el cariño del hermano que tanto la intimida y de una familia que nunca la valora. Juntos van al canal, Sanji cava el hoyo, la guía, da órdenes y Stike participa emocionada. Ella deposita sus monedas con devoción. Luego Sanji le indica que debe irse y volver en una hora a regarla, mientras que él, en completa soledad, debe pronunciar unas fórmulas mágicas y fija reglas estrictas para que el árbol pueda crecer. A Stike le brillan los ojos. Por fin tiene un proyecto que le da sentido, algo que la hace sentir importante. Desde ese momento todo su mundo se ordena alrededor de ese pequeño montículo de tierra. De regreso en el desván, mientras la lluvia golpea el tejado, Stike sueña despierta con el árbol repleto de oro, con su familia sonriendo orgullosa, con la posibilidad de ser querida. Recuerda también un momento de su infancia, cuando su padre la llevó por primera vez a la ciudad, a una feria agrícola, y conoció a un acordeonista ciego que le habló del reino maravilloso, un mundo que solo se ve con los ojos cerrados, y que ella descubre que esto lo puede lograr cuando tiene la fiebre alta. Este lugar es un lugar donde su vida es muy amable y luminosa. Ese recuerdo la acompaña mientras tiembla de frío en el palomar y se aferra a la idea de que algo mágico sí puede ocurrirle. Pero esa esperanza se mezcla con otra necesidad, la de demostrarle a Sanji que es fuerte, valiente y capaz de vencer, tal como él siempre exige. Quiere ser alguien digna de su atención, alguien que él no pueda despreciar. Entonces escucha ruidos abajo y cree por un instante que es su hermano, pero solo es Mikur, el gato negro de la casa, comiéndose los restos de comida. Y allí, en la oscuridad y la fiebre,
Stick cree ver una oportunidad. Si logra dominar al gato, si demuestra poder sobre él, tal vez Sanji la reconozca. Convencida de esta idea, atrapa a Mikur con una red y lo encierra con ella en el desván. Lo que comienza como un intento infantil de probar valentía se convierte rápidamente en una escena angustiosa. Stick, impulsada por miedo, confusión y una extraña sensación de fuerza, intenta someter al gato. Mikur, desesperado, corre de un lado al otro, se golpea con vigas, se hiere, trata de escapar sin éxito. Ella siente que puede con todo, que es invencible, pero también se asusta al reconocer pensamientos violentos que nunca había tenido. Y cuando finalmente el gato queda inmóvil, respirando con dificultad, Stick se da cuenta de que ha cruzado un límite que no entiende del todo, pues Mikur, su gato, ha muerto. Se encuentra tendido allí en el piso sin moverse. Aún así, orgullosa y temblorosa, baja del desván con el cuerpo del gato colgando de sus 2 patas delanteras para mostrárselo a Sanji. Imagina que esta prueba de poder lo impresionará. Sin embargo, cuando llega al canal, descubre que la siembra del árbol ha desaparecido. La tierra está revuelta, la estaca rota, no queda rastro de su sueño. Más tarde, cuando por fin ve a Sanji, él se burla cruelmente de ella. No solo admite que se robó las monedas, porque según él eran suyas, sino que le reprocha haberlas escondido. Al descubrir que ella tiene una bolsa de matarratas en su bolsillo, se burla todavía más, aunque al final se la devuelve y le dice: no lo uses todo. Completamente desamparada, Stick corre bajo la lluvia hacia la fonda, buscando ayuda. Intenta ver lo que ocurre dentro, escucha risas, ruidos de vasos, voces confusas. Entonces aparece el médico y Stick se lanza hacia él, esperando por fin un abrazo, una figura que la proteja, pero el doctor la rechaza con un gesto brusco. En su mente febril, la niña siente que el suelo se abre, que él cae en un abismo, que todo se hunde. Corriendo aterrada, oye voces que la persiguen, pero luego se queda la lluvia y el viento. De vuelta en el canal, ante la tierra destruida y el cuerpo inerte de Mikur, una calma extraña se apodera de ella. Cree que los ángeles verán y comprenderán. Levanta el gato del barro y toma una decisión que para ella tiene un sentido profundo: caminar hasta las ruinas del castillo de Wincane, convencida de que nada es casual. Siente que cada detalle, el árbol roto, el gato muerto, la lluvia, su familia ausente, forma parte de un orden mayor que ella apenas logra comprender. Avanza por caminos embarrados, por campos oscuros, respirando con dificultad, pero segura de que no está sola. En su mente, todos dependen de ella, tanto como ella depende de todos. Cuando ella llega al amanecer, ya sabe lo que hará. En las ruinas del castillo, coloca a Mikur al lado derecho. Puso su bolsa sobre un tablón carcomido a su izquierda a la vista para que Sanji la encuentre. Reparte el contenido en 2 partes y con agua de lluvia traga la suya con serenidad. Luego se recuesta, se acomoda su cabello, cierra los ojos y espera convencida de que sus ángeles vendrán pronto a buscarla. Capítulo 6. La labor de las arañas 2. Las tetas del diablo. La madrugada avanza en la fonda y la tensión se transforma en euforia festiva. Todo comienza cuando Craners anuncia que ya amanece. La noticia reaviva el ánimo del grupo, el vino circula más rápido y la señora Craners, imponente y provocadora, despierta a todos y exige música. El fondista saca el viejo bandeón cubierto de telarañas y se lo entrega a Quereques, quien comienza a tocar. Entre burlas, gritos y golgorio, la mujer desafía a los presentes llamándolos cobardes. Halix, herido en su orgullo, se lanza a bailar con ella. La escena es cómica y exagerada. Él, mucho más bajo y exaltado, gira alrededor de las grandes caderas de la señora Craners, mientras el público celebra sus movimientos casi teatrales. Halix triunfa y exige más música, desbordando vanidad. Luego, el ambiente se vuelve más íntimo y peligroso. El director de la escuela, empujado por la música, baila con la señora Smith, embriagado por el perfume y el roce de sus cuerpos. Termina besándola torpemente sin resistencia de ella. Desde una esquina,
la señora Halix observa y condena mentalmente el pecado colectivo, esperando que Dios castigue aquella Sodoma y Gomorra. Ella cree que solo Jeremías podrá liberarlos. Mientras tanto, sigue el baile frenético. Quereques toca sin descanso, se multiplican los tangos y las sudorosas parejas. Poco a poco, el agotamiento los vence. La señora Kreiners se siente exhausta y Halix, ebrio, se sienta junto a ella. Tras un juego torpe con palitos de pan, Halix la besa y ella lo rechaza, temerosa de que alguien los vea. La noche termina, todos duermen, la fonda entera respira en una calma extraña. Solo Quereques permanece despierto, bebe lo que queda y finalmente toca solo, melancólico, como si estuviera acompañado por sus recuerdos de guerra. Esa soledad se vuelve triste y hermosa. Toca para nadie y nadie lo escucha. Entonces aparece un detalle simbólico. Las arañas cubren todo, silenciosas, como si cerraran la noche con su telaraña. Es un silencio congelado, delicado, que lo abarca todo. En ese instante llega Jeremías y Petrina, de manera tan silenciosa que Quereques apenas los percibe. Su llegada interrumpe la escena como alguien que nadie esperaba ver. Entra en un mundo dormido, envuelto en telarañas, caos y sueños. Segunda parte. Capítulo 6. Jeremías pronuncia un discurso. La lluvia había caído toda la noche, insistente, fría, como si quisiera borrar los rastros de lo que había ocurrido. Afuera, el barro se tragaba los pasos y adentro, en la fonda, las voces estaban apagadas. Nadie sabía qué hacer con el cuerpo de Sticky, ni con el peso silencioso que la rodeaba. Los rostros, tensos y sin descanso, parecían reducidos a una sola expresión, una mezcla de miedo, cansancio y una vergüenza que nadie se atrevía a nombrar. Cuando Jeremías llegó, no hizo falta gesto alguno para cambiar el aire del lugar. Su entrada, marcada por el goteo de su gabardina y el ruido tenue de sus botas, bastó para que todos callaran. Los hombres evitaron mirarlo, las mujeres apretaron las manos sobre el regazo y un silencio nuevo se posó sobre los cuerpos, un silencio que parecía advertir que algo estaba a punto de decidirse. Él observó a todos con un gesto que no era ira, pero tampoco compasión. Era algo intermedio, una mezcla calculada de decepción y autoridad. Habló con dureza, como si estuviera reprendiendo a un grupo que ha fallado en lo esencial. Dio a entender que mientras él se movía, negociaba, caminaba y luchaba en nombre de todos, ellos se habían dejado vencer por la confusión, que mientras él trabajaba, ellos apenas lograban sostenerse en pie. Aquello bastó para que cada uno sintiera que de algún modo era culpable de algo que no podía definir. Cuando por fin se dispuso a hablarles, lo hizo despacio, como si buscara cada palabra, no en su memoria, sino en algún lugar más profundo. Dijo estar afectado hasta la médula por la muerte de la niña, incapaz de encontrar un término adecuado que pudiera contener semejante tragedia. Su voz tembló lo necesario, lo justo, para que todos creyeran en su conmoción. Ese temblor derribó las últimas defensas. Los presentes comenzaron a experimentar un dolor más grande que el suyo propio, un dolor que los abarcaba a todos sin distinción. Poco a poco su voz fue moldeando la idea de que la muerte de Sticky no pertenecía únicamente a su madre, sino a todos, que esa pérdida les pertenecía también a ellos, aunque no supieran por qué, que había algo siniestro, oculto en la vida de cada uno, que podía haber empujado a la niña hacia el abismo. No afirmaba nada, pero dejaba la duda vibrando en el centro del pecho de todos. Les decía que jamás sabrían qué causó realmente ese final, pero que esa incertidumbre les acompañaría siempre, como un recordatorio de que habían fallado en proteger lo único inocente que quedaba en el lugar. En medio de ese sentimiento compartido, añadió que la comunidad debía levantarse, incluso en medio de la desesperación, que la muerte, por más dolorosa que fuera, podía convertirse en un impulso para unirse,
para reconstruir lo que quedaba de sus vidas y escapar de la decadencia que los consumía desde hacía años. Su tono era tan solemne que algunos comenzaron a llorar sin entender muy bien por qué, y otros a asentir con la convicción de que había algo de verdad en sus palabras, aunque no supieran exactamente qué. Cuando mencionó el dinero, nadie vio en ello una petición. Lo dijo con tal serenidad y tanta apariencia de honestidad que parecía un acto natural, casi sagrado. Propuso que entregaran lo que pudieran para apoyarle a la madre y la niña y cubrir los gastos del entierro, que se desprendieran de algo que en realidad nunca había sido de ellos del todo. No hubo murmullos ni resistencia, cada uno depositó lo que tenía como quien ofrece algo imprescindible para salvarse a sí mismo. Y así, Irimías tomó el control del dinero con la misma calma con la que había tomado el control de sus emociones. Una vez dejó la fonda, el aire pareció regresar a su estado habitual, pesado y sin esperanza, pero él, al alejarse bajo la lluvia, con Petrina y el niño, ya no era el hombre seguro que habían visto dentro. Irritado, exhausto, atrapado en un torbellino de ideas, caminaba con una inquietud que contrastaba con su discurso solemne. Tan pronto elevaba la voz contra Petrina como la bajaba para disculparse. Tan rápido prometía un plan como se contradecía a sí mismo. La tensión en su cuerpo revelaba algo que nadie del pueblo sospechaba. La máscara del líder era una carga que lo desgastaba. Petrina, tembloroso, intentaba seguirle el ritmo. El niño, en cambio, lo miraba con una devoción casi absurda, como quien observa un prodigio en cada gesto. Para él, Irimías era un modelo absoluto. Su silencio, su forma de detenerse de repente, la manera en que encendía un cigarrillo o escupía al suelo, parecía contener un significado secreto que él debía aprender. En ese trayecto, Irimías habló de un proyecto que se extendía más allá de lo que cualquiera pudiera imaginar. Habló de una especie de red invisible que se extendía por todo el país y que vibraba en el momento exacto en que algo importante sucedía. Una red en la que él, según daba a entender, tenía un papel crucial. Petrina asentía sin entender, como quien reconoce que el sentido de esas palabras es inaccesible para cualquiera, salvo para quienes las pronuncian. La tensión se resolvió cuando entraron en la oficina del capitán. Allí Irimías cambió por completo. Su postura se encogió, su voz se hizo más suave y la seguridad con la que había dominado la comunidad desvaneció. Presentó un informe detallado sobre cada habitante de la explotación, como si fueran piezas de un inventario. Describió sus comportamientos, sus debilidades, sus movimientos. La muerte de Sticky aparecía no como un hecho trágico, sino como un dato más en una serie de observaciones. Para el capitán, Irimías no era un profeta ni un guía, era un informante obediente, uno más en una cadena de control que nadie en la comunidad imaginaba que existía. La diferencia entre el tono con el que había hablado a la gente y el tono que usaba ante el capitán revelaba su verdadera naturaleza. Un manipulador complejo, un hombre capaz de encarnar múltiples versiones de sí mismo según lo que necesitaba en cada lugar. No un salvador, no un enemigo, sino algo más peligroso, alguien que entiende el poder del lenguaje y lo usa para mover a los demás como si fueran piezas de un tablero que solo él puede ver. Y mientras los campesinos lloraban la muerte de la niña, convencidos de haber encontrado un líder en medio de la devastación, Irimías continuaba tejiendo su telaraña, seguro de que todavía quedaban muchos hilos por tensarse, muchas vidas por reorganizar, muchos silencios por aprovechar. Capítulo 5. La perspectiva vista de frente. Años más tarde, persistente, la señora Halix seguía jurando que cuando Irimías, Petrina y la criatura del diablo se alejaron bajo la llovizna, aparecieron en el aire mariposas celestiales y sonó una música angelical. Aunque nadie más lo vio, a partir de ese instante, todos sentían que por fin habían sido escogidos para una liberación merecida después de años de sufrimiento. Irimías, antes de irse, les dio instrucciones breves y algunas palabras para animarlos. Sin embargo, mientras él estuvo presente, todos guardaban un temor secreto. Temían que algo repentino arruinara su recién ganado triunfo. Para disimular su ansiedad hablaban de cosas triviales, del clima, del reumatismo, del vino, de la decadencia del mundo. Pero cuando Irimías finalmente desapareció en la curva del camino, pudieron respirar aliviados. Ahora sí, decían, todo irá como la seda. Su entusiasmo se opacó un instante al ver al fondista agotado y furioso gritarles desde la puerta. A ver si la palmáis, bribones ingratos. Había pasado la noche construyendo planes para liquidar a Irimías. Además, había intentado convencer a los demás
de que su proyecto era una estafa, pero parecía que había hablado con la pared. Ahora solo le quedaba admitir que estaba arruinado para siempre. Además, la señora Orgos terminó de hundirlo con su lengua cruel, recordándole que alguna vez lo tuvo todo y lo perdió por ambición. Tras esto habían quedado en encontrarse delante de la nave de maquinaria, a lo sumo al cabo de 2 horas, pues se proponían llegar a la quinta Almacid todavía con luz diurna. La señora Halix propuso ponerse en marcha de inmediato, que no se preocuparan de nada, que lo dejaran todo allí y empezaran en un estado de pobreza bíblica. Los demás la convencieron de que era preferible llevar lo necesario. Es así como empezaron a reunir y empaquetar las cosas. Las 3 mujeres vaciaron primero los armarios, roperos y los aparadores, mientras que Smith, Craner y Halix eligieron las herramientas más imprescindibles. Los 2 solteros lo tuvieron más fácil. Sus pertenencias cabían en 2 maletas cada uno, a diferencia del director de la escuela, quien fue empaquetando sus cosas de manera rápida, pero también metódica. Futaki metió las suyas deprisa y corriendo en unas maletas desgastadas, heredadas de su padre, y las cerró a la velocidad de un rayo. Sin embargo, se sintió atrapado. Al ver su cuarto vacío, comprendió que había eliminado las últimas señales de su vida allí. Estaba a punto de llamar a la puerta de los que vivían más cerca, los Craner, cuando oyó un ruido dentro y le pareció que un objeto pesado caía con gran estruendo al suelo. Se dirigió a la ventana de la cocina y miró al interior. En un primer momento no pudo creer lo que veía en sus ojos. Craner y su esposa estaban destruyendo su casa. Después Futaki, al llegar a la casa de los Smith, se mostró más cauteloso. Llamó a la ventana y le hizo señas a Smith, que lo miraba sin entender nada, para que se dieran prisa, pues ya era hora de marcharse. Después vio que el director de la escuela, contagiado por la fiebre destructiva, terminó derribando su propia puerta a golpes. Al cabo de media hora todo el mundo se encontraba ante la nave de maquinaria, listos para emprender el viaje, pero no lo hacían porque en el instante de marcharse todos tenían la sensación de que algo había que decir, unas frases de despedida o algo por el estilo. Halix se hartó, cogió su carretilla y arrancó. De la nada en el camino preguntó Futaki sobre los demás, específicamente sobre Kerekes, y Craner le dijo que no se preocupara, que lo más seguro es que estuviera durmiendo. Asimismo, la señora Craner recordó de repente al doctor y dijo: «Seguro que habría venido con nosotros. Se morirá de hambre allá solo. Lo conozco. ¿Cómo no lo voy a conocer después de tantos años? Sé que ese hombre es como un niño. Si no le pongo la comida delante de las narices, se muere de hambre». Luego siguieron su camino. La lluvia se intensificó. Los ánimos se tensaron. Smith sospechaba de su esposa, imaginando que Jeremías la miraba demasiado y que ella estaba enamorada de él. La señora Craner criticaba a todos en silencio. Halix lloriqueaba por el dolor en los pies y su esposa lo regañaba para que demostrara hombría. Todos estaban irritados. Craner y Smith competían por ir adelante. Futaki no aguantó más hasta quedarse totalmente atrás, por tanto decidió no seguir con la tortura, y al divisar una acacia de tronco grueso se apartó del camino, y con maletas y todo se sentó en el barro y dijo: «Qué estúpidos que hemos sido con la mudanza, como si no diera igual que fuéramos hoy o mañana, o dentro de una semana. Jeremías hasta nos habría conseguido un camión, pero ahora es demasiado tarde para quejarse. Además, no falta mucho para llegar». Apenas se veía el camino, pero Futaki estaba tranquilo. No podía perder el rumbo, porque el camino desembocaba precisamente en la quinta Almacid. Desde luego, hay en todo este asunto algunas cosas bastante raras, pensó de pronto. En primer lugar, la quinta. En algún momento, en tiempos del conde, debía de tener buen aspecto, pero ahora, la última vez que la vi, las habitaciones estaban invadidas por la maleza y no quedaba ni una sola puerta o ventana. Y además toda la historia de la niña idiota. Ingirió una cantidad de matarratas, y qué, mejor para la desdichada, porque así dejará de sufrir. Pero, ¿qué tengo que ver yo con eso? Ahí está su madre. Ojalá se hubiera ocupado ella de la niña, como le correspondía. «Ya creíamos que te lo habías pensado 2 veces», soltó Craner cuando se dieron cuenta de que Futaki se acercaba. «Yo lo reconocí por el andar», añadió la señora Craner, «porque ese andar es inconfundible, parece un gato cojo». El sendero en el que se encontraban conducía al edificio principal, el castillo, así se llamaba. Subieron la escalera con los ojos abiertos de par en par, sin decir palabra, cohibidos, pues el castillo, que apenas se veía en la oscuridad, todavía conservaba las huellas de su antigua majestuosidad. Tras discutirlo, decidieron dormir todos juntos en la primera sala, para que Jeremías los encontrara fácilmente si llegaba de madrugada. Cada uno improvisó un lecho con mantas y sacos, pero nadie podía dormir. Luego hubo discusiones sobre los talleres, sobre quién ocuparía qué edificio, hasta que por fin todos se callaron. Todos comenzaron a tener sueños inquietantes. A Halix lo perseguía un hombrecito jorobado y con gafas. Después logró ocultarse en un río, pero su situación era cada vez más insostenible, pues cuando salía del agua para respirar,
El hombrecito le daba un golpe en la cabeza. La señora Craner oyó un ruido fuera, pero no logró identificarlo. Se dirigió hacia la nave maquinaria, estaba a punto de llegar a la carretera cuando de pronto se dio vuelta y vio que las llamas acababan con su casa. Volvió corriendo pidiendo ayuda a los demás, pero todo el mundo había desaparecido, así que entró en la casa y trató de salvar todo lo salvable. Al final salió corriendo y se quedó sentada allá afuera. Su temor y temblor desaparecieron de golpe, es más, casi disfrutó al ver cómo se reducía poco a poco a cenizas todo. Para Smitch la tierra se movía bajo sus pies y tenía la sensación de andar sobre una ciénaga. Llegó hasta un árbol y se subió, pero le pareció que este también comenzaba a hundirse. Craner corría rumbo a su casa. Llevaba en la mano una caja de cartón cuyo fondo se abrió de pronto y el contenido se esparció por el suelo. La señora Craner le pedía a gritos que se diera prisa de manera que no pudo recoger ni siquiera la mitad de cuantos había caído y decidió ir a buscarlo al día siguiente. El director de la escuela logró convencer a un hombrecito que lo acompañara, pues conocía un lugar apartado. El hombre aceptó como si no pudiera negarse, y cuando entraron en un parque abandonado, acostó al hombrecito sobre un banco, se tumbó sobre él y le besó el cuello. Pero en ese instante se acercaron unos médicos y él les hizo señas para avisar que ya se iba. Pero luego explicó a uno de ellos que no sabían a dónde ir y empezó a decir pestes del hombrecito, pero aquel ya había desaparecido. La señora Halix le lavaba la espalda a la señora Smitch. Un rosario se deslizó poco a poco como una serpiente hacia el agua. La señora Smitch dijo que ya tenía bastante, que le ardía la piel de tanto frote, pero la señora Halix la empujó de vuelta a la bañera y continuó frotándole la espalda. La señora Smitch era un pájaro que volaba contento por encima de las nubes y veía que abajo alguien la saludaba. Fue a descender y entonces oyó los gritos de Smitch, que bajara a cocinar, le decía. Pero ella pasó volando arriba y le gritó: «Hasta mañana no te vas a morir de hambre», y de pronto se dio cuenta que Smitch estaba a su lado. A Futaki le golpeaban el hombro con un hierro. No podía moverse, estaba atado a un árbol y se miró el hombro en el que se abrió una herida. Apartó la mirada pues no podía aguantar lo que veía y de repente estaba sentado en un bulldozer. La pala excavaba un enorme agujero. Se acercó un hombre y dijo: «Date prisa que no te daré más gasolina por mucho que me lo pidas». Pero de repente Futaki se echó a llorar y no sabía qué ocurría. Sentado allí no sabía qué pasaba, nada cambiaba, allá afuera no llegaba ni la mañana ni la noche, reinaba un crepúsculo sin cesar. Capítulo 4. Ascensión, alucinación. Este capítulo comienza cuando Jeremías, Petrina y el niño dejan atrás la curva del camino hasta perder de vista a la gente que agitaba la mano desde la puerta de la fonda. Al niño se le desvaneció en el acto la pesadez de la noche en vela. Llevaba horas sin dormir desde que Jeremías le dijo que podía acompañarlo si quería. Y ahora, bajo la niebla espesa y la lluvia fina, sentía que el mundo entero se abría ante él. Contenía su entusiasmo para mostrarse fuerte y caminaba detrás de Jeremías imitando su paso y su silencio. Petrina, en cambio, inquieto respiraba entre silbidos como queriendo hablar y no atreviéndose. Cuando Jeremías le preguntó qué quería, confesó que estaba aterrado y que no sabía cómo iban a salir de aquella situación. Pero Jeremías respondió con mucha altanería, como si todo estuviera bajo control, casi burlándose del miedo que sentía Petrina. El niño escuchaba desde atrás, repitiendo en silencio lo que no entendía, dolido porque Jeremías parecía ignorarlo. Más adelante, en el cruce de Postelec, el niño estalló y reclamó que no se le prestaba atención, que quería saber si realmente lo necesitaban o no. Jeremías lo reprendió severamente y le impuso 3 reglas: hablar solo cuando se le preguntara, cumplir todas las órdenes y no alzar la voz. Antes de que pudiera responder, un ruido extraño los detuvo. Petrina decía que venía de arriba, y Jeremías insistía en que era desde la ciudad, pero era un rumor persistente, sin origen claro. Ya en la ruta del castillo de los Wehind, el sonido se volvió más inquietante, con un órgano lejano, y entonces presenciaron lo imposible: un velo blanco flotando a 15 o 20 metros sobre el suelo, descendiendo en silencio hasta tocar la tierra y deshaciéndose en nada. Petrina pidió que lo pellizcaran para saber si soñaba o no. El niño, sorprendido por ese miedo que sentían los adultos, comentó que nunca habían visto la niebla así, pero enseguida cayó otro velo y luego otro y luego otro. Avanzaron tensos entre la lluvia hasta llegar al parque del castillo, donde risas cristalinas resonaban como si alguien invisible se divirtiera entre los árboles. Jeremías los hizo correr hacia un pequeño pabellón. Petrina cayó 2 veces en el barro antes de llegar. Desde allí vieron la escena que marcó el día. En un claro, entre los robles gigantes y desnudos, rodeada de velos que ondulaban entre las ramas, estaba la hermana menor del niño, muerta hacía casi 2 días, con la cara descubierta, blanca, limpia y serena bajo la lluvia.
El niño temblaba sin saber si temer verla o imaginar que pudiera levantarse. Hubo un silencio tan profundo que sintieron que habían quedado sordos. Entonces el cadáver comenzó a levantarse lentamente, tembló en el aire, cayó, volvió a elevarse mientras voces invisibles entonaban un lamento afilado, casi triunfante. Jeremías, pálido, admitió sentir miedo. Petrina estaba paralizada. De pronto, Sticky subió con una velocidad brutal hasta perderse en las nubes fijas y oscuras. Quedaron velos dispersos, el ruido de tejas sueltas del castillo y un silencio aplastante cuando despertaron al niño. Él lloraba y decía que tenía la razón. Jeremías y Petrina insistieron en que era una alucinación por agotamiento, pero seguir caminando deja claro que todos estaban destruidos, temblando, desfigurados al borde del colapso. En un arrebato, Jeremías insultó a Petrina, lo empujó y luego murmuró un perdón cansado por el error que había cometido. Fue entonces cuando, al alejarse del castillo de los Webb y Enin, Jeremías propuso hacer un breve descanso y dijo: se me han entumecido las piernas, hacemos fuego, comemos algo, nos secamos y continuamos. Pero Petrina, en su miedo y desesperado, gritó que eso sí que no, que después de lo ocurrido no pensaba quedarse allí ni un minuto más. Jeremías sostuvo que llevaban 2 días sin dormir y que necesitaban descansar, pero Petrina solo siguió imponiendo una condición a Jeremías, que él tenía que ir adelante siempre. Cuando alzaron la zona sudoriental de la ciudad, ya había oscurecido. Recorrieron calles desiertas, cuyas ventanas iluminadas dejaban ver a familias cenando en silencio ante platos humeantes. Al llegar a la taberna llamada Escanciador, Jeremías dijo: vamos a entrar un rato. Dentro, el aire estaba cargado de humo y voces estridentes de transportistas, funcionarios, albañiles y estudiantes. El tabernero reconoció enseguida a Jeremías. Tras beber algo y conversar brevemente, salieron y tomaron una avenida flanqueada por álamos, rumbo al centro, con el viento y la lluvia golpeándoles en el rostro. La lluvia se les clavaba en los ojos, y como se habían dejado puestos los abrigos en la taberna, ahora tiritaban del frío. No se toparon con un alma en el camino hasta la plaza de la iglesia. Petrina le comentó: ¿qué pasa? Hay toque de queda. No, otoño, respondió Jeremías con tono melancólico. Están sentados juntos a la estufa y solo se levantarán cuando llegue la primavera. Pasarán horas pegados a las ventanas hasta que caiga la noche. Comerán, beberán, se abrazarán en la cama bajo el edredón. Luego, de vez en cuando, sentirán que esto no puede seguir así y le darán una buena tunda a los niños o una fuerte patada al gato y aguantarán un tiempo más. En la plaza principal los detuvo un grupo de hombres. Les preguntó si habían visto algo. Al responder que no, los hombres explicaron que estaban esperando noticias y pidieron que le avisaran si querían cualquier cosa. Petrina, confundido, preguntó qué les ocurría. Caballos, respondió Jeremías. ¿Caballos? ¿Qué caballos? Los que se escaparon del matadero. Más adelante encontraron a Tay Herwal, que intentaba arreglar su televisor. Al verlo se sorprendió, pero lo atendió enseguida. Jeremías pidió combinados y un vino con soda para el niño, y lo envió a buscar a Patcher. El niño salió disparado, y mientras él se marchaba, Jeremías le pidió a Tay Herwal un camión para el día siguiente y anunció que pasarían la noche allí. Tay Herwal aceptó preocupado y resignado. Al cabo de un momento, el niño regresó anunciando que Patcher venía en camino, y entonces pidieron una sopa de judías, a lo que Petrina añadió sonriendo que la quería con codillo. Poco después entró Patcher, vestido en pijama debajo del abrigo, con pantuflas de piel sintética, claramente a punto de acostarse. Saludó con tono somnoliento y se sentó muy despacio junto a Jeremías, exigiendo que le estrechara la mano. Tras intercambios sarcásticos y revelancias cansadas, pidió una copa de aguardiente de ciruela. Reclamó explicaciones por haber sido sacado de la cama y comentó que no conocía a esos colegas distinguidos. Petrina se presentó saltando y el niño dijo su apellido: Orgos. Patcher lo elogió con ironía, llamó señor armero a Jeremías, quien le pidió que no usaría ese título. Al llegar Tay Herwal con la sopa de judías, Jeremías invitó a Patcher a cenar. Él le preguntó qué le recomendaban y el tabernero respondió secamente: nada. Patcher, resignado, se levantó y anunció que no pediría nada. Se inclinó ligeramente hacia el niño y se despidió, recordando que hacía 25 años no dormía más de 5 horas y media seguidas. Cuando se marchó, Tay Herwal preparó una cama en un rincón y amenazó al televisor averiado con un puño en alto. Al retirarse, Petrina le preguntó si tenía una Biblia, porque quería leer algo antes de dormir, ya que siempre lo tranquilizaba.
Tejerwald ofreció novelas policíacas. Petrina las rechazó horrorizado, y el tabernero salió con mala cara. Petrina gruñó que era un tipo siniestro. Jeremías dijo que no sobreviviría a todos, y finalmente el niño apagó el quinqué. En la oscuridad solo se oyeron los murmullos de Petrina, intentando recordar una oración que le había enseñado su abuela, pero de tanto tiempo que no la hacía, quedó en el olvido. Capítulo 3. La perspectiva vista desde atrás. La lluvia caía incesante y silenciosa. Las pozas absorbían de forma cada vez más decidida la luz que poco a poco emergía por oriente. Una membrana fina y viscosa cubría los troncos de los árboles, las ramas que crujían de cuando en cuando, la hierba aplastada y putrefacta. La luz entra por la abertura enorme de la fachada, y la lluvia sigue cayendo afuera. Los que durmieron allí comienzan a despertarse, temblando de frío, con dolor en el cuerpo, y al mirar a su alrededor solo ven polvo y máquinas oxidadas. Aquel lugar está abandonado, sucio, inhabitable. El enojo y la frustración empieza a crecer entre todos. Las voces suben de tono. Schmidt discute, Craner reclama, Futaki intenta intervenir. Schmidt pierde el control y empieza a gritar a Futaki. Le echa la culpa de que por él está en la ruina. Futaki le responde, y sin antes de terminar su frase, Schmidt le propina una patada con todas sus fuerzas en la cara. Futaki cae inconsciente y ensangrentado. Las mujeres corren y tratan de despertarlo. Tiempo después, se escucha una voz sonora, decidida y severa procedente del umbral. Era Jeremías. Entra con la gabardina mojada y con un cigarro en la mano, y exige saber qué es lo que ocurrió. Reprende al grupo y les dice que lo que hicieron es inaceptable, aunque por esa vez lo dejará pasar. El ambiente se calma un poco. Luego les anuncia que los planes han cambiado, que deben dispersarse y que no pueden quedarse en el castillo, que todos tendrán unas instrucciones claras y más adelante habrá trabajo para ellos. Así, bajo la lluvia, suben al camión y parten. El castillo queda atrás, vacío nuevamente. El viaje es un poco largo, nadie habla. La lluvia cae sobre el techo del camión mientras llegan a la ciudad, donde están las calles húmedas y la gente camina deprisa. Allí se detienen. Jeremías baja primero y empieza a organizar la dispersión del grupo. Llama a cada uno y les dice: a ver, ustedes, los Alex, se suben al autobús de Postelec que sale a cada hora de aquí, de la plaza de la estación. Una vez en Postelec, se dirigen a la parroquia evangélica y preguntan por el presbítero Jivik-san. Les explica también que allá hay espacio suficiente y la señora podrá encargarse de la limpieza del templo y cocinar para los tres. Jeremías añade: cada uno recibirá 1000 forintos de la caja común. No los malgasten, no olviden lo que nos une y observen todo con detalle. En Elec, en Postelec y en Kerestur. En unos días iré a verlos. Luego Jeremías le indica al director de la escuela que lo dejarán en la tocinería Streber y que en media hora lo irá a buscar y hablarán de los detalles. Cuando Jeremías intenta darle instrucciones a Futaki, este lo interrumpe y le dice: por mí no se apure, ya sé a dónde ir, en algún sitio me cogerán como vigilante nocturno. Jeremías, irritado, le replica: usted sigue siendo un testarudo, pero adelante, vaya al lado del Triángulo Dorado, allí hay un edificio en construcción, buscan vigilante nocturno con alojamiento, tome estos 1000 forintos y le recomiendo la taberna de Steigerwald. Futaki continúa avanzando hasta llegar a un cruce. Allí deja una de las maletas en la zanja y sigue caminando solo con la otra. Dobla por una calle y luego por la otra. A veces deja la maleta en el suelo para descansar y luego vuelve a ponerse en marcha.
Cuando alguien viene de frente, baja la cabeza para no mirar a nadie a los ojos. Siente que si lo hiciera, su desdicha sería mayor. Camina pensando, qué estúpido, qué confiado era ayer mismo, cuántas esperanzas tenía, y ahora, dando vueltas, con la nariz fracturada, un diente roto, el labio partido y cubierto de barro y sangre. Como si así tuviera que pagar mi estupidez. No es justo, no es justo. Mientras tanto, en el camión, Petrina comenta: este Futaki es el cabrón más grande que he conocido. ¿Qué le ha dado ahora? ¿Qué se ha creído? ¿Que aquí mismo encontraría la tierra prometida? ¿Habéis visto la cara que ha puesto, con la nariz hinchada? Irimías gruñe: calla, Petrina, si sigues hablando, se te hinchará la nariz a ti también. El niño, que estaba sentado entre ellos, se ríe. ¿Qué, Petrina, te has quedado mudo? ¿Yo? ¿Crees tú que cualquiera me asusta?, responde Petrina. Irimías dice irritado: cierra el pico, Petrina, si quieres decir algo, suéltalo. Petrina titubea y pregunta: bueno, maestro, ¿y para qué necesitamos a Payer? Irimías frena un instante, deja cruzar a una anciana y responde con tono sombrío. Petrina insiste. Irimías mira hacia adelante, furioso, y solo dice: porque sí. Petrina intenta continuar: maestro, ¿no será porque? E Irimías le grita: sí. Petrina asustado pregunta: ¿quieres hacer explotar el mundo entero? Irimías no responde, baja la velocidad. Están frente a la tocinería Streber. El director se baja, cruza la calle y entra en el bar Industria. El niño mira la hora. Son más de las 8:30. ¿Qué van a decir? Petrina dice: el capitán se puede ir al carajo. Cuando Petrina visita a alguien, para este es un honor. El niño se burla, soplándole humo en la cara. Petrina dice: un chiste es como la vida. Empieza mal y termina mal. Entre medio es bueno. Irimías no dice nada, mira la calle fijamente. Ahora que el asunto llega a su fin, no siente orgullo. Su rostro es bastante gris, sus manos están tensas sobre el volante y una vena le late en la sien. Mira las casas intactas, los jardines, los portones desquiciados, las chimeneas humeando. No siente odio, no siente repugnancia. Su mente funciona fríamente. Capítulo 2. Solo preocupaciones, solo trabajo. El documento fue a parar a manos de los redactores unos minutos después de la reunión de las 8:15. Sin embargo, no mostraron ni el más mínimo signo de asombro, de rabia o de indignación. Se miraron en un significativo silencio, dando a entender que se hallaban una vez más ante una prueba fehaciente del descenso del nivel general, de una decadencia que avanzaba a una velocidad entristecedora. Bastaba echar un vistazo a las líneas torcidas y a la escritura garabatosa para darse cuenta en el acto de que el trabajo que les esperaba rayaba lo imposible. Una vez más habían de construir algo limpio, correcto y coherente a partir de un torpe y deprimente revoltijo. Disponían de poco tiempo, así como una improbabilidad de una solución impecable. Se angustiaron, pero la extraordinaria dificultad de la misión les insufló también a una voluntad heroica. Toda la experiencia y la respetable rutina explicaban que, una vez más, lograran abstraerse en pocos minutos del bullicio de los colegas que correteaban o charlaban a su alrededor. De pronto, el mundo se extinguió en torno a ellos, y su atención se centró único y exclusivamente en el documento. Acabaron relativamente pronto con las frases introductorias. Solo tuvieron que aclarar un poco la habitual redacción nebulosa, así como los torpes circunloquios del autor del informe. Un lego, sin duda, de modo que la primera parte del texto quedó, como quien dice, intacta en la llamada versión definitiva. Dice: sin embargo,
cuando llegaron a la parte titulada Señora Schmitz. Enseguida se resultó tortuoso, pues qué hacer con expresiones groseras del tipo hembra estúpida y tetuda, cómo dar formas fieles a su tarea, a formulaciones chapuceras sin tocar el contenido. Después de largas conjeturas, consideraron finalmente satisfactoria la versión que hablaba de una persona intelectualmente inmadura que sobre todo resaltaba sus atributos femeninos. Pero no les dio el tiempo para tomarse un respiro, porque enseguida se toparon con la terrible safiedad de la expresión puta barata. Debido a su imprecisión, hubieron de renunciar a términos tales como etaira, mujer de la vida o de mal vivir, y una serie de otras fórmulas que a primera vista podrían parecer acertadas. Nerviosos, tamborileaban con los dedos sobre sus escritorios puesto uno frente al otro y procuraban no mirarse, hasta que acordaron una solución que parecía la menos mala. Mujer que sin escrúpulos pone en venta su cuerpo. Colega, qué rápido el tiempo pasa volando. Observó uno de los redactores cuando consiguieron acabar la parte dedicada a la señora Schmitz, y su compañero miró asustado el reloj. Pues sí, quedaba poco más de una hora para el almuerzo. Decidieron darle un impulso al asunto, lo cual significaba que habían que conformarse cada vez con más frecuencia con versiones no demasiado pulidas, aunque cabía señalar al mismo tiempo que el resultado tampoco podía calificarse de desastroso. Comprobaron satisfechos que gracias a ese nuevo método superaron mucho más rápido la siguiente prueba, titulada Señora Craner. Cambiaron en un momento la fórmula cotilla trolera por otra más tranquilizadora, frívola difusora de noticias sacadas de la manga. Tampoco les costó particularmente sustituir la manera adecuada frases tales como habría que estudiar seriamente la forma de cerrar el pico por un tiempo o expresiones como cerda cebada. Les supuso una especial alegría trasladar casi sin cambios algunas frases a la versión oficial del informe, y ya comenzaron a respirar aliviados cuando llegaron al final del texto dedicado a la señora Halix, porque la traducción de las expresiones de jerga antediluviana que definían a la persona acusada de delirio religioso y de ciertas tendencias sospechosas resultó ser un juego de niños. Cuando ya creían haber calado la espesura lingüística que nutría el autor del informe, tuvieron de admitir de pronto que sus fuerzas eran finitas, su talento limitado y su ingenio, una vez más, estaba condenado al fracaso. Porque aún pudieron traducir el gusano arrugado lleno de alcohol y convertirlo en alcohólico viejo y bajito, pero ya no supieron qué hacer. Para su vergüenza, con el payaso chisporroteante, con el cerrazón inamovible y con los ciegos tumbos. Después de muchas vueltas, decidieron por tácito y cómplice acuerdo suprimir estas palabras en el texto definitivo. Tan campantes. Bueno. Sin embargo, la comida resultó insípida. Y al toparse con la parte dedicada a Schmitz, todo resultó tormentoso. Porque, ¿qué podía significar el cruce de una insensibilidad primaria con un vacío monstruosamente insignificante en el abismo de la oscuridad sin rumbo? ¿Qué manera de ensuciar la lengua era esta? ¿Qué caos de imágenes utilizadas el buen tuntún? ¿Dónde quedaba la pureza y la claridad que, supuestamente, caracterizan al espíritu humano? ¿Dónde encontrar el mínimo indicio de un esfuerzo por alcanzar la precisión? Para colmo, a partir de ese momento la letra del autor del informe era completamente ilegible, por causas que escapaban a la comprensión, como si el hombre se hubiera emborrachado mientras escribía. Estaban a punto de tirar la toalla y pedir la rescisión de sus respectivos contratos, porque es realmente aterrador que día tras día nos impongan este tipo de tareas irresolubles y, por supuesto, se nos brinde el debido reconocimiento. Cuando, por segunda vez en el curso de esas horas,
El aroma del café humeante, servido con una agradable sonrisa, los llevó a recapacitar. Convirtieron la diatriba dirigida contra Schmidt en una sola frase hecha y derecha. Sus facultades intelectuales disminuidas y su demostrada pusilanimidad ante la fuerza lo hacen particularmente apropiado para llevar a cabo un alto nivel de actividad en cuestión. La tarde de los redactores transcurre de manera tormentosa, una tarde llena de bostezos, furias, incertidumbre, frustraciones y resignaciones. Aún así, la tarde avanza. En sus recorridos por los textos, se hallaron con uno el director de la escuela. Aumentó la confusión y las insufribles supuestas sutilezas. Para esa hora ya daban las respuestas por compromiso, hasta indignas de ellos. Eso es el turno del texto hacia Craner. En este momento se dieron cuenta que se les acababa el tiempo y sus compañeros se burlaban de su atraso laboral. Sin embargo, se tomaron una pausa y terminaron con la sección dedicada a Futaki. Tú escribe lo siguiente: peligroso, pero utilizable, intelectualmente superior a los demás, cojo. ¿Listo? Sí, pon el nombre abajo, al final. Se llama, Irimias. ¿Cómo? He dicho, Irimias. ¿Estás sordo? ¿Y se escribe tal? Pues sí, ¿cómo se va a escribir si no? Los dos hombres, mientras se quejaban del día, se despidieron en la calle, cada uno por un camino diferente. Al llegar a casa, la misma pregunta recibió a los dos en el vestíbulo. ¿Un día duro, cariño? Ellos, con un nudo en la garganta de solo preocupaciones y solo trabajo, que se aflojó suavemente con el calor hogareño, solo podían responder: nada especial, cariño. El círculo se cierra. Este capítulo se centra en el doctor, un hombre obeso, enfermo, alcohólico y recluso que acaba de regresar a una destartalada casa en una remota y lluviosa explotación. Su vida es un ritual de control meticuloso y obsesivo. Desde su sillón, junto a la ventana, vigila la explotación y a sus vecinos, Futaki, los Smith, los Craner y los Halleck, a quienes desprecia considerándolo unos patanes de mente obtusa. Anota cada detalle en su diario y en cuadernos individuales dedicados a cada uno. Su mayor temor es que alteren su frágil orden. Controla hasta el último aspecto la proporción exacta de su mezcla de aguardiente con agua que ha tenido que ajustar por su salud, ya que el doctor le dijo que si seguía tomando tanto aguardiente y fumando tanto, pues debería ir llamando a la funeraria. La posición de su cerilla, su medicamento, el más mínimo caos, una mota de polvo o una telaraña lo perturbaban profundamente. En medio de esta rutina claustrofóbica, un misterio irrumpe. Escucha unos repiques de campana que no deberían existir. No hay iglesia cerca. Recordaba perfectamente haberlas escuchado antes de ir al hospital y confiaba en que su excelente oído no lo engañaba. Buscó en sus diarios, en sus archivos de la realidad, pero no encontró registro alguno. Supuso que en su momento no le había dado importancia o no lo había notado debidamente. Este vacío en su sistema perfecto de registro lo inquieta, con la esperanza de esas campanadas fueran una señal celestial que validara su existencia y quizás sus poderes emergentes. Hace algo extraordinario, sale de su guarida tras una búsqueda angustiosa, descubre la fuente del sonido. No es un mensaje divino, sino la acción de un hombre anciano y probablemente demente, refugiado en la torre ruinosa de una ermita,
que golpea una campana aterrorizada, balbuceando palabras incomprensibles. La decepción es brutal. Amargado comprende que su iluminación fue un error. Confundió las campanadas sonoras del cielo con las campanas del alma. En un acto de rabia y resignación definitiva, clava su propia puerta, sellando su encerro voluntario del mundo exterior que queda oficialmente excluido. Esta desilusión ocurre justo después de un momento de exaltación, aún más perturbador. 3 días de observación y aislamiento extremo, el doctor experimenta lo que cree que es una epifanía. Descubre o cree descubrir que su concentración y el acto mismo de escribir en sus cuadernos no solo describen la realidad, sino que la determinan. Piensa que puede con sus palabras dictar las acciones de sus vecinos. Smith se levantará a orinar, Craner intentará dormir. Esta ilusión de poder demiúrgico, esta creencia de que posee una fuerza magnética, lo llena primero de euforia y luego de miedo atroz. Haber enloquecido es un falso clímax de poder, una ilusión de control en un mundo que se desmorona. Y aquí llega el giro de la trama. Tras clavar la puerta en un estado de calma fría y determinación, el doctor toma un cuaderno nuevo. Ya no escribe sobre el presente que observa, da un salto atrás y comienza a escribir la novela que nosotros los lectores pues estamos leyendo. Las primeras líneas que traza son exactamente las primeras líneas del libro. Una mañana de finales de octubre, Futaki se despertó al oír unas campanadas. En ese instante el círculo se cierra. El doctor no es solo un personaje, es dentro de la ficción el autor de la historia. Su observación obsesiva, sus cuadernos, su delirio de control, todo culmina en el acto de la creación literaria. Él teje desde su encierro la tela de la araña en la que se debaten Futaki y los demás. Nos deja con una pregunta inquietante. ¿La realidad de estos personajes es independiente o es solo el producto de la mente amarga, alcohólica y encerrada de este gordo sin salud? Esta pregunta se profundiza en la asombrosa visión que tiene el doctor o que escribe para su personaje Futaki. Al asomarse a la ventana tras escuchar las campanadas, contempla con tristeza el cielo hostil y de pronto tiene una visión total del tiempo. Ve desfilar en una misma rama de acacia la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Percibe la totalidad del tiempo que jugueteaba en la esfera inmóvil de la eternidad, mostrando una línea recta e infernal que atraviesa el caos, y en medio de esa visión se ve a sí mismo en una cruz formada por la cuna y el ataúd, atormentado a la espera de una sentencia árida e indiscriminada. Esta poderosa imagen encapsula la condición humana en la novela, una existencia atrapada entre el nacimiento y la muerte, agitándose en el vértigo de un tiempo que todo lo devora. Y efectivamente, este destino se cumple. El doctor muere al finalizar. Su muerte no es dramática ni heroica, sino la contraparte sombría de su momento de falsa iluminación. Sí, ese momento fue un falso clímax de poder. Su muerte es el verdadero clímax de su impotencia. Después de que la trama principal se desate y se apague con la borrachera colectiva, la danza satánica y la partida de los estafadores Irimias y Petriña, el invierno se instala con crudeza. El doctor, ya totalmente inmovilizado en su sillón, rodeado de botellas vacías y sus preciados diarios, sufre un colapso físico total. Muere de frío, inanición y agotamiento, completamente solo en la casa que él mismo selló. Su cuerpo obeso e inerte queda abandonado como el último vestigio de un orden fracasado. Su muerte es una metáfora del destino de toda la comunidad. Está destinada al fracaso, la descomposición y el olvido. Con él muere la última pretensión de dar sentido a través de la observación y el registro. El caos de la explotación. Él, que empezó a escribir la novela, es también uno de sus personajes destinado a la desaparición y el olvido. El observador es finalmente observado y absorbido por el silencio y de la nada que siempre acecharon
al otro lado de su ventana en la explotación.